Para una persona con quemaduras graves, el momento en que se apagan las llamas no es el final de la historia, ni siquiera es el principio del fin. Es más bien el prólogo, porque es justo ahí, en ese silencio después del fuego, donde arranca el verdadero horror, una batalla silenciosa, brutal, que no se libra contra el calor, sino contra el propio cuerpo. Y esta es la idea central que lo cambia todo. La quemadura que vemos, la lesión en la piel, es solo el primer acto. Lo que se desata a continuación es una cascada interna, una respuesta biológica tan discomunal que puede ser mucho más letal que el fuego mismo. Esta es la pregunta que define por completo la atención de emergencia moderna. El verdadero enemigo ya no es una fuerza externa como el fuego. Ahora, el adversario es la propia fisiología del paciente, que, en su intento desesperado por sobrevivir, puede iniciar un camino directo a la autodestrucción. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Todo trauma, y una quemadura es un trauma térmico extremo, se pelea en dos frentes. Entender esta división es lo que separa un tratamiento básico de una intervención que de verdad puede salvar una vida. A ver, la lesión primaria es el impacto directo del fuego. Es instantáneo, es brutal y es irreversible. Ya no se puede hacer nada para deshacer ese daño. Pero la lesión secundaria, esa es otra historia. Esa es la respuesta inflamatoria, el shock, la falla en cadena que viene después. Y es aquí, justo en esta segunda ola, donde cada decisión que se tome en la ambulancia puede reescribir por completo el destino del paciente. Ahora, enfoquemos la atención en la herida misma. A primera vista, parece una zona de destrucción total, pareja. Pero si miramos con un poco más de detalle, la ciencia nos revela un campo de batalla mucho más complejo de lo que parece, y con mucho en juego. El modelo de Jackson es, básicamente, nuestro mapa de este campo de batalla. Nos obliga a dejar de ver la quemadura como un evento de todo o nada y a entenderla como un proceso dinámico, un territorio donde hay tejido que todavía está luchando por sobrevivir y que se puede rescatar. De todo esto, hay un concepto clave, la zona de estasis. Hay que imaginarla como una zona de penumbra. Este tejido está vivo, pero está sufriendo. Está al borde del abismo por falta de oxígeno y nutrientes. Las acciones que se tomen en los primerísimos minutos van a determinar si esta zona sobrevive, limitando la gravedad de la quemadura, o si muere, extendiéndola aún más. Y esto nos lleva a la primera gran prueba para el criterio del paramédico. Porque el tejido quemado retiene calor, sigue cocinándose a sí mismo mucho después de que la llama se apagó. La pregunta es, ¿cómo se detiene ese proceso sin causar un daño todavía mayor? Aquí es donde la intuición puede ser un enemigo mortal. La idea de usar hielo parece lógica, ¿verdad? Quemadura igual a frío extremo. Pues no, es un error catastrófico. El frío del hielo provoca que los vasos sanguíneos se cierren de golpe, aniquilando el poco flujo sanguíneo que le quedaba a la zona de estasis. Es, literalmente, darle el golpe de gracia al tejido que se intentaba salvar. La ciencia es súper clara. Agua fresca a unos 15 grados por 20 minutos exactos. Ni más ni menos. Es un rescate a nivel microvascular. Bueno, hasta ahora hablamos de la piel. Pero ahora la cosa se pone mucho más seria. Hay que pasar de la lesión local a la catástrofe sistémica, porque una quemadura grave deja de ser un problema de la piel para convertirse en una falla de todo el organismo. Este número, más del 20%, no es una cifra al azar, es el punto de no retorno. Cuando una quemadura en un adulto supera este umbral, la lesión deja de ser local. En ese momento, el cuerpo desata una respuesta inflamatoria tan masiva, tan descontrolada, que esa respuesta se convierte en el problema principal. ¿Y qué es lo que se rompe para que todo colapse? Bueno, todo empieza a nivel microscópico. El calor y la inflamación destruyen algo llamado glicocálix. Es una capa increíblemente delicada, casi como un teflón, que recubre el interior de cada vaso sanguíneo y que actúa como una barrera de contención. Sin esa barrera, es como si de repente todas las tuberías del cuerpo empezaran a tener fugas al mismo tiempo. El plasma, que es la parte líquida de la sangre, se escapa masivamente hacia los tejidos. Por fuera, el paciente se hincha de una forma brutal, pero por dentro, su volumen de sangre se desploma. Es como si se desangrara dentro de su propia piel. Y eso, por supuesto, lleva a un shock devastador.
Por suerte, lo que sabemos hoy de esta enfermedad tan compleja ha evolucionado muchísimo. Los protocolos actuales van de frente contra prácticas que durante décadas se consideraron correctas, pero que hoy sabemos que en realidad pueden hacer más mal que bien. Pensemos en un incendio en un lugar cerrado. Ahí, el aire mismo se convierte en un arma. El calor que se respira puede ser tan destructivo como el que se siente en la piel. La lesión por inhalación es una amenaza silenciosa y, muy a menudo, la más letal de todas. Ojo con esto. Estas no son solo observaciones, son banderas rojas de una catástrofe que está a punto de ocurrir. Indican que el aire caliente y los tóxicos del humo quemaron la vía aérea por dentro. La hinchazón es progresiva, puede tardar horas en cerrar la tráquea por completo. El gran desafío es anticipar este evento y asegurar la vía aérea antes de que sea demasiado tarde, no cuando ya es una emergencia. Durante años, la regla era hacer cálculos matemáticos súper complejos en plena escena para reponer líquidos. El resultado, muchas veces se caía en el fluid creep, que es una sobrecarga de fluidos que terminaba inundando los pulmones y empeorando la hinchazón. El protocolo moderno es más simple y mucho más sabio. Una tasa fija de 500 mililitros por hora. El objetivo no es llenar el tanque en la ambulancia, es mantener al paciente con vida y ganar tiempo de forma segura, sin ahogarlo. Y aquí llegamos a una de las paradojas más grandes y más contraintuitivas en el manejo de quemaduras. A pesar de haber sufrido una lesión por calor extremo, una de las amenazas más graves para este paciente es, increíblemente, la hipotermia. Morir de frío. El protocolo tiene que ser una secuencia perfecta, casi una coreografía. Primero, se enfría la herida localmente por 20 minutos para salvar tejido. Pero, inmediatamente después, la prioridad da un giro de 180 grados. Se quita toda la ropa mojada y se abriga al paciente de forma agresiva. Al perder la piel, el cuerpo pierde su principal aislante, pierde su capacidad de regular la temperatura, se vuelve totalmente vulnerable al frío. ¿Por qué es tan peligroso el frío? Porque es una pieza clave de la famosa y letal tríada de la muerte. El frío impide que la sangre coagule bien. La mala circulación por el shock genera acidez en la sangre. Y estos tres factores, hipotermia, coagulopatía y acidosis, se alimentan entre sí en una espiral mortal. Romper este ciclo calentando al paciente no es una medida de confort, es una intervención crítica para la supervivencia. Y lo más increíble es que todas estas decisiones, todas, ocurren en la primera hora. Un periodo de tiempo cortísimo donde las intervenciones no solo tratan lesiones, sino que fundamentalmente modulan, reescriben la respuesta biológica del cuerpo a ese trauma. Entonces, el punto crucial es este. Cada una de estas acciones, desde cómo se enfría la piel hasta cómo se calienta al paciente, es una modulación directa de la lesión secundaria. No es solo tratar el daño, es gestionar el caos. Es medicina de precisión, pero en el entorno más impredecible que existe. Y creo que esto resume a la perfección el desafío. El trabajo no es revertir al daño que hizo el fuego, porque eso es imposible. El trabajo es tomar el control de la respuesta caótica del cuerpo para guiarlo lejos del colapso y darle una oportunidad de sobrevivir. Y esa pregunta nos deja con la verdadera naturaleza del trauma grave. La lucha en la escena es solo el comienzo, es el primer capítulo de una batalla larguísima por la recuperación. Una batalla que demuestra la increíble fragilidad, pero también la resiliencia del cuerpo humano y el profundo impacto de cada decisión tomada en esos primeros minutos críticos.